Pues muy buenas tardes, buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más. En esta ocasión, por imponderables, nuestro colega Osvaldo Flores no puede estar con nosotros, pero pues bueno, mientras tanto, pues yo estoy aquí de emergente y espero poder realizar tan buen papel como el que él realiza. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos a un invitado de lujo, se llama Ignacio Leiva. Él es el coordinador, el presidente. Tú corrígeme, por favor, Ignacio, si eh, digo algo Presidente. mal. Presidente de la ASOVAPE, que es la Asociación de Vapeadores de Chile. Y bueno, pues ellos acaban de dar un paso muy importante porque el Congreso chileno pues aprobó hace unas semanas un proyecto de ley que ya venía discutiéndose desde hace mucho, hubo algunas modificaciones, pero finalmente ya hay una legislación en Chile, un poco estricta desde mi punto de vista, pero bueno, él es el actor quien ha seguido más de cerca esta discusión y bueno, pues ese es el motivo de nuestra entrevista. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muchas gracias por invitarme y siempre es un placer poder compartir información y poder contar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Gracias, Ignacio. Ahora bien, mira, yo entiendo que Chile acaba de emitir una ley que regula el tema de los vapeadores, se desmarca completamente de la situación como en Argentina o en México, en donde estos temas incluso están prohibidos de la agenda pública. El gobierno no quiere discutirlos, ambos gobiernos, el anterior del kirchnerismo en Argentina y el actual en México de López Obrador, bueno, nomás no querían discutirlos y han de creer que al no discutirlos los problemas se resuelven y bueno, pues esa es una estrategia del avestruz que ya sabemos que no funciona. Cuéntanos, ¿cuál es la situación previa a esta ley en Chile? ¿Era perseguida? ¿Era prohibida la discusión? ¿Había esta renuencia de funcionarios públicos a participar en foros, como sucede en México? ¿Qué es lo que sucedía en Chile antes de la emisión de la ley? Para entender la situación en Chile tenemos que volver bien atrás en la historia del proceso. Tenemos que remontarnos al año 2010 para poder entender qué es lo que pasaba en Chile con los cigarrillos electrónicos. En Chile no había una regulación específica sobre cigarrillos electrónicos hasta la publicación de esta ley, que después lo vamos a explicar, pero esta ley todavía no es vigente. Esta ley ha sido publicada, ya lo vamos a explicar más adelante, pero todavía no entra en vigencia. Eh, el año 2010, al mismo tiempo que se movían los procesos prohibicionistas en Latinoamérica, donde efectivamente entre el año 2010 y el año 2013 cayó Uruguay, cayó Argentina, cayó Brasil, que son países que tú estás hablando. En ese proceso de prohibiciones en Latinoamérica, el año 2010, el ministro de Salud de aquella época, el ministro Mañalich, anuncia que va a prohibir los cigarrillos electrónicos. En esa época todavía no existían estas conexiones internacionales para entender que esto iba mucho más allá de lo que pasaba en las casas de cada uno, sino que era algo más bien concertado. Y en esa época casi no habían usuarios de cigarrillos electrónicos en Chile. De hecho, yo conocía a uno o dos. Estamos hablando de que para estar vapeando a principio o a mediados del año 2010, los que realmente vapeaban habían empezado a vapear el 2009, que fueron los primeros cigarrillos electrónicos que llegaron a Chile. Y en esa época nosotros dimos una lucha bien dura entre muy pocos, pero en situaciones totalmente diferentes a las de hoy día. Internet no era lo que es hoy. Por lo tanto, esa pelea se dio más en los medios tradicionales, diarios, revistas, radio, televisión, y ahí nosotros hicimos una campaña comunicacional importante para poder prevenir este intento de pasar al Senado una ley para prohibir los cigarrillos electrónicos. Efectivamente nos fue bien, logramos detener ese proceso, en Chile no se pudieron prohibir los cigarrillos electrónicos, sin embargo, y por la falta de experiencia en esa época, nosotros no nos dimos cuenta hasta que ya no hubo nada más que hacer,
entre gallo y medianoche, como decimos en Chile, es decir, de manera bastante escondida, poco transparente. El Ministerio de Salud, al ver que no podía prohibir los cigarrillos electrónicos, generó un decreto de ley, un decreto con fuerza de ley, a través del Instituto de Salud Pública, donde se reguló la venta de nicotina y se dejó la venta de nicotina solamente en manos de las farmacias. O sea, en Chile, por culpa de ese decreto, la única forma de vender nicotina, la única forma legal de vender cualquier producto que tuviese nicotina, incluyendo los líquidos de cigarrillo electrónico, tenían que ser las farmacias. Obviamente esto no tenía una intencionalidad de regulación, sino que era continuar con el proceso o intentar generar una regulación prohibicionista. Y de hecho, tal como lo dijimos en su momento y, se explicó, y lo confirmó la experiencia luego, todos sabemos que el cigarrillo electrónico a nivel mundial es un negocio que mueve miles de billones de dólares. Sin embargo, a pesar de que se dejó en manos de las farmacias la venta de nicotina, desde el año 2010 a la fecha, creo que puedes adivinar tú cuántos miligramos de nicotina de líquidos de cigarrillo electrónico se han vendido en Chile de manera legal. Cero. Porque obviamente ahí no había una intencionalidad, insisto, de regular, sino que una intención de prohibir a través de un subterfugio legal, cuando sabemos que son las mismas farmacéuticas, Big Pharma, uno de los principales opositores a los cigarrillos electrónicos por un montón de motivos comerciales que no tienen que ver con la salud de la gente. Por lo tanto, a partir del año 2010 quedamos con esta restricción sin tener una regulación, no hay una regulación de ningún tipo sobre los cigarrillos electrónicos, pero sí existía esta regulación, esta restricción a la venta de nicotina. ¿En qué se transformó eso en la práctica? En que pueden existir tiendas de vapeo en Chile. Hay, de hecho, muchas tiendas de vapeo en Chile. Sin embargo, estas tiendas no pueden vender líquidos con nicotina de manera legal. Lo que también se traduce en persecución a la industria, sumarios sanitarios a tiendas donde detectan líquidos con nicotina, y esa era la situación hasta ahora, lo que obviamente, y todos sabemos en qué se traduce la falta de regulación, una apertura del mercado negro, el usuario tiene que comprar nicotina de manera ilegal, lo que hace que en muchos casos los productos no sean buenos productos o líquidos o cigarros, mucho clon, a pesar de que hay una gran cantidad de tiendas establecidas que hacen un trabajo muy bueno en Chile y se puede acceder en estas tiendas especializadas en vapeo a muy buenos productos. Y los usuarios siempre van a encontrar la forma de acceder a los líquidos, eso todos sabemos que en la práctica, tal como lo dice el programa de ustedes, prohibido prohibir, no hay nada más, no hay nada peor si tú quieres prohibir que prohibir, porque eso abre el mercado negro, abre las diferentes formas e incluso hace que mucha gente se sienta atraída por las cosas que están al margen de la ley. Y por otra parte, eso también genera que al no haber una regulación, no se puede proteger a los menores. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo como asociación que este no es un producto que deban utilizar los menores, hay que dejar a los menores fuera de esto, pero eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros y no a los anti. Los anti viven gritando que hay que cuidar a los niños, pero ellos no los cuidan y toman medidas que llevan a este tipo de situaciones, que es la falta de regulación. De ahí pasó un largo tiempo, desde el año 2010. Nosotros en esa época, después de haber defendido el cigarrillo electrónico en contra de la prohibición, entendimos que esto era una primera etapa, pero que iban a volver a la carga. Y ahí se genera una comunidad que se llamaba Chile no fuma vapea, que existe hasta el día de hoy, pero ha sido un poco reemplazada por la asociación, que era un grupo de Facebook donde nos reuníamos los usuarios de cigarrillos electrónicos. Y el objetivo de eso era informar a la gente desde muy temprano, porque sabíamos que en algún momento iba a volver a generarse algún problema y íbamos a necesitar un apoyo importante por parte de los usuarios. Y esto estuvo medianamente tranquilo, con algunos dimes y diretes entre medio, pero nada realmente importante, hasta que el año 2018, el senador Girardi
anuncia que va a presentar un proyecto de ley para prohibir los cigarrillos electrónicos. En ese momento nosotros nos volvemos a reactivar, nos reactivamos como comunidad, iniciamos los procesos. En ese momento también entendimos que era imposible hacer frente a este nuevo desafío sin estar formalmente constituido. Por lo tanto, se crea ASOVAPE a mediados del año 2019 para poder ser un actor, para poder tener voz en el proceso, A veces mucha gente se pregunta por qué son importantes las asociaciones. La verdad es que para poder influir políticamente hay que tener una asociación, ser representante de una cantidad importante de personas, porque eso es lo que te entrega la validez para ser parte del proceso, si no simplemente queda fuera. Logramos detener este intento de prohibición que muta rápidamente, a un proyecto de ley muy, muy duro, con claras intenciones prohibicionistas, donde, entre otras cosas que existían en este proyecto de ley, estaba la prohibición no solamente de publicidad, sino que la prohibición de informar. Tenía algunos artículos que prohibían incluso que las personas hablaran de cigarrillos electrónicos en sus redes sociales personales. Era un poco brutal. Prohibición de sabores. Era realmente brutal. Era una ley que ponía mucho más trabas al cigarrillo electrónico que al tabaco tradicional. En paralelo, nosotros empezamos a trabajar con un grupo de diputados. Esta ley fue ingresada a la Cámara, al Senado. En paralelo se mete un segundo proyecto de ley que termina no siendo el segundo, sino que el primero, entra antes que el proyecto de Girardi, que era un proyecto mucho más simple, pero mucho más cercano a la reducción de daño, tomando un poco el modelo de Inglaterra, no en cuanto a las acciones, pero sí en cuanto a la forma de ver el tema de los cigarrillos electrónicos. Se presenta este segundo proyecto de ley y los dos empiezan a avanzar por caminos separados. El proyecto de ley de Girardi empieza a avanzar. Nosotros pedimos poder hablar en la Comisión de Salud del Senado, se nos niega esa opción, y ahí viene un movimiento importante por parte de los usuarios para exigir que se nos escuche. Se enviaron cientos de solicitudes para que se me permitiera a mí hablar en el Senado, en esa primera Comisión de Salud, y finalmente nos dieron 10 minutos, con lo que no pudimos hacer mucho, pero por lo menos logramos entrar en la conversación. No nos escucharon, y ese proyecto sale casi tal cual de la Comisión de Salud del Senado a la Cámara de Diputados. En paralelo empieza a correr el proyecto de ley del diputado Castro, y el momento que llega el proyecto de ley de Girard de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ya estaba andando el proceso del segundo proyecto de ley, por lo tanto se encuentran. Y ahí vienen un montón de movimientos. Hay que pensar que este proceso parte el año 2019 y termina el año 2024. Fueron varios años de discusión, de lucha, de permanente estar ahí. Y ahí estuvimos realmente corriendo en una montaña rusa. A veces estábamos en la punta de la ola, a veces estábamos en los suelos, veíamos todo perdido. Sin embargo, a pesar de todo, terminamos sacando este proyecto de ley que, si bien no es perfecto, yo discrepo un poco contigo. Me parece que el proyecto de ley está muy lejos de ser estricto. Si lo comparamos con cualquier otro proyecto de ley, con cualquier otra regulación actual en el mundo, yo creo que es mucho mejor que la mayoría de las regulaciones, por no decir todas. Yo me atrevería a decir que este proyecto de ley, lo que termina saliendo es muy positivo para los cigarrillos electrónicos. Si bien tiene ciertas cosas que nos gustaría que fueran diferentes, los puntos importantes del proyecto de ley se pudieron defender de manera importante a través de la reducción de daños, de presentar evidencia, y la verdad es que nosotros estamos bien contentos con el resultado del proyecto. El tema es que este proyecto de ley, si bien ya fue publicado, es decir, ya fue aprobado por todas las comisiones que correspondía pasar, es decir, este proyecto de ley pasó por 4 comisiones de salud,
más 2 veces o 3 veces por los plenos. Eh, Luego de ser publicada, queda en el último artículo de esta ley un artículo transitorio, se llama, que es que el ministerio tiene un año de plazo para generar el reglamento sobre ciertos artículos que quedaron en esta ley. Ese reglamento debiese enfocarse, según lo que dice la ley, en 2 puntos principales. Las restricciones de publicidad que se van a aplicar a los cigarrillos electrónicos y el etiquetado, es decir, las advertencias en el etiquetado, que también están fijadas en la ley, pero es el ministerio quien debe definir cómo van a ir impresas, de qué manera, pero no es mucho lo que puedan hacer en ese reglamento en lo que respecta a los 2 puntos que yo te acabo de mencionar. Uno, porque a diferencia del cigarro tradicional, en esta ley nosotros logramos que quedara absolutamente diferenciado, y eso era un punto muy importante, los cigarrillos electrónicos del tabaco. En los medios de prensa se ha tratado de vender de manera muy, ¿cómo decirlo? De muy mala manera se ha tratado de vender que este proyecto de ley homologa el cigarrillo electrónico con el cigarrillo tradicional, y eso es absolutamente falso, y es realmente una falta de profesionalismo por parte de los periodistas, porque eso es algo que les llega de los anti y ellos simplemente publican, pero el artículo 2 del proyecto de ley hace las definiciones y deja súper claro que los productos de tabaco no tienen nada que ver con los cigarrillos electrónicos, y de hecho, en el proyecto de ley no existe la palabra cigarrillo electrónico, están definidos como SEAN y SESSENS, es decir, sistema electrónico de administración de nicotina y sistema electrónico sin nicotina. Y está absolutamente dividido. Y hay muchos reglamentos dentro del proyecto de ley que están absolutamente separados también. Uno de estos casos es el tema de la publicidad, donde en el caso del cigarrillo se mantiene una prohibición total, pero en el caso de los cigarrillos electrónicos se deja claro que esto va a tener una regulación especial, que va a tener restricciones, pero no se prohíbe la publicidad. Esto es extremadamente importante, no por un tema que eso lo podrá defender la industria, y yo no represento a la industria, represento a los usuarios, pero para los usuarios es extremadamente importante porque es necesario que haya una protección para que ellos puedan recibir información. Una de las formas con que se ha bloqueado el cigarrillo electrónico es con eliminar la posibilidad de que la gente se informe. Y este detalle, que pudiese parecer menor, es extremadamente importante para poder difundir la información científica y que la gente sepa qué es lo que está optando. Así que esa es la situación en que estamos ahora. Estamos a la espera de que se desarrolle este reglamento y en general muy contentos, insisto, con los resultados de la ley, porque tiene puntos muy, muy positivos. Muchas gracias, Ignacio, pues por esta visión tan amplia de todo este proceso, que entiendo que fue muy largo, muy accidentado, y que ya viene desde la época del presidente Piñera, de la administración Piñera. Ahora bien, yo entiendo, porque así lo he leído, que uno de los principales problemas de la ley es que no le reconoce ninguna virtud de reducción de daños al vapeo. Eh, Dime, ¿es cierto y cómo se traduce esto en la práctica? A ver, primero hay que volver un poco al... Hay algo que se llama el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley está dado no solamente por lo que queda escrito en la ley. Yo sé que esto es un tema complejo, pero lo que se haya discutido en las comisiones de salud en lo que corresponda a esta ley queda en acta, pero además queda grabado. Toda la discusión de esta ley, desde el punto de vista de defender a los cigarrillos electrónicos, fue 100% basado en reducción de daño, o en un 99% basado en reducción de daño. Ese fue el argumento ocupado por los diputados, ese fue el argumento ocupado por nosotros, ese fue el argumento más sólido y en el que más se discutió. De hecho, en el proyecto de ley que termina siendo absorbido por este proyecto de ley, que en realidad no es que lo absorba, sino que desaparecen ambos proyectos de ley y se termina generando uno nuevo, mucho más beneficioso que el que venía desde la Comisión de Salud, se entra en un proceso de negociación que es parte de la política. No hay nada que hacer ahí, hay que aceptar que para poder avanzar hay ciertas negociaciones. Y los anti obviamente tienen un problema grave
con el concepto de reducción de daño y se fundamentan en algunas de las, a mi parecer, muy erróneas comunicaciones que ha tenido la OMS últimamente. Todos sabemos por el gigantesco control que tiene Bloomberg sobre ella. Y a pesar de que no queda establecido en la ley, sí se entiende, y de hecho lo reconoció la subsecretaria de Salud en una de las últimas comisiones de salud, que la reducción de daño es un tema en este proceso. Para poder avanzar en la ley, hubo que aceptar que ese tipo de cosas quedaran fuera de la ley. Tenemos que entender que claramente esto es una primera regulación. O sea, quien crea que esto se acaba acá, realmente está siendo muy naif, porque sabemos que los antis no paran. Esto va a volver con intentos de regulación o de sobreregulación, y esto no termina aquí. Ha sido un proceso extremadamente largo, estamos hablando del año 2010 hasta ahora. Son 14 años de lucha para recién llegar a tener una primera regulación que entre en este juego. Desde el punto de vista que tú me preguntas, hay dos cosas. ¿Cómo afecta esta ley en ese sentido? Primero, que yo puedo entender que tú tengas esa visión al leer la ley, porque queda prohibido que en el empaquetado, en los líquidos, diga que esto es menos dañino que el tabaco. La verdad es que eso está prohibido en todas partes del mundo. No hay ningún lugar donde esté permitido actualmente decirlo en el empaquetado. Y tiene un sentido que yo no lo comparto, pero lo entiendo, que es que la gente no vaya a entender que este producto es 100% inocuo. Nosotros lo hemos dicho siempre, el cigarrillo electrónico no es inocuo, pero hay que compararlo con el tabaco. Y en un temor, a mi parecer, muy exacerbado, hay una gran... hay gente a la que le genera mucho problema que esto lo diga el empaquetado, porque las personas podrían entender que esto es algo bueno, o de esa manera es como lo discuten. Y a pesar de que uno tiene contacto con los diputados, con los senadores en estos procesos, finalmente hay que entender que quienes votan no son expertos en cigarrillos electrónicos, sino que son legisladores que muchas veces también van a concordar con ciertas cosas que uno podría, al ser experto, entender que van por otra línea, pero fue imposible lograr que ese cambio se hiciera. Sin embargo, al proteger la publicidad, sí va a permitir que la gente sea informada al respecto. O sea, las tiendas van a poder informar de manera libre. Nosotros vamos a poder seguir trabajando como asociación en informar a las personas y lograr seguir avanzando en algo que hoy día se nos ha transformado como que estuviéramos luchando en los procesos legales, pero no se nos tiene que olvidar que finalmente nuestra lucha principal es poder salvar la vida de muchas personas a través de cambiar el hábito de fumar por vapear. Gracias, Ignacio. Ahora bien, tú conoces mucho la realidad de los vapeadores, de la gente, los problemas de la actividad en muchos países, no solamente en Chile. En tal sentido, bueno, cuéntanos cómo es el caso. Te lo pregunto desde la perspectiva mexicana, porque en México, ante la falta de discusión, ante la negativa del gobierno, siquiera de discutir el tema, ya no de regularlo, sino siquiera de discutirlo, bueno, pues ha habido una intromisión del crimen organizado en la actividad, ya sea para quedarse con toda la actividad, o bien simple y sencillamente para tratar de sacar algún beneficio de estas actividades extralegales. Cuéntame, ¿cómo es el tema del crimen organizado en general en el mundo en relación con el vapeo? ¿Hay esa intromisión del crimen organizado? ¿Hay estas mafias? ¿O es No. solamente una cuestión que se da precisamente ante la negativa nuestra de discutir estos temas? Conozco la situación en México, me parece que es terrible, me parece terrible desde todo punto de vista. Creo que, sin querer hacer un juicio político de otros aspectos del país que a mí no me corresponden, solamente puedo opinar en lo que corresponde a los cigarrillos electrónicos en México.
Creo que la intromisión de Bloomberg en el gobierno mexicano es un escándalo, no solamente a través de López-Gatell y finalmente a través de AMLO, quien lamentablemente lo hemos visto en más de una oportunidad mintiendo descaradamente en los medios de comunicación. En lo que corresponde a cigarrillos electrónicos, en México el escándalo con la diputada Medel y la presentación de un proyecto de ley que venía armado desde el extranjero, de un trabajador directo de Bloomberg, como es eh, Juliana, ay, se me olvidó el nombre de esta mujer, de la abogada de Tobacco for Kids. Es un tema lamentable y es grave. Además, existe el problema del crimen organizado mucho más grave que en Chile, en México. El crimen organizado es algo medianamente nuevo en Chile, que llegó después del ingreso de muchísimos extranjeros, que hicieron que cambiara el cuadro delictual recientemente en Chile. Pero además, como en Chile esto no estaba realmente prohibido, sino que quedó en un mercado, podríamos decir, gris, cuando la prohibición era solamente la nicotina, en Chile sí se logró generar una industria de tiendas especializadas en cigarrillos electrónicos. Y esa parte de la industria, estas tiendas especializadas, llevaron una autorregulación bastante efectiva. Obviamente no todos, pero la gran mayoría de estas tiendas especializadas actuaron de manera muy consciente, respetando los estándares internacionales, lo que corresponde a tanto a la calidad como a atención, como a protección de los menores de edad, etcétera, un largo etcétera. Ellos trataron de manera autorregulatoria de cumplir con todos los estándares internacionales. Así que hay una industria bastante firme y yo te diría incluso organizada en Chile. Los dueños de tienda o gran parte de las tiendas importantes en Chile tienen un gremio, tienen una asociación que se preocupa de defender sus derechos. Por lo tanto, así como el crimen organizado dentro de los cigarrillos electrónicos en Chile no está pasando, por lo menos por ahora, no pasó en el pasado. Sí había mucho mercado negro informal, pero no vinculado al crimen organizado, es decir, mucha venta de líquidos truchos en los malls chinos, gente que vendía o vende líquidos de manera, hechos de manera casera en, en Instagram y en las redes sociales, pero en general la industria por lo menos está bien armada y han llevado las cosas bastante bien, por lo que es un mercado negro, diríamos, no criminal el que existe actualmente. No tenemos informe o conocimiento de ningún hecho como el que pasó hace un tiempo atrás en México, que son estos chicos que vimos en un video siendo agredidos por narcotraficantes por estar vendiendo cigarrillos electrónicos donde no les permitía el crimen organizado. Eso no lo tenemos y al parecer, menos mal, no lo vamos a tener porque estamos prontos a que esta regulación entre en funcionamiento, si Dios quiere, y el ministerio cumple. Gracias, Ignacio. Mira, yo una de las cosas que le reconozco mucho a asociaciones como la tuya y de muchos otros lugares es precisamente el cuidado que han tenido para que este tipo de productos, bueno, no se vendan como una falsa solución ante la adicción juvenil. Es decir, precisamente la regulación permite establecer estándares para que no llegue a este público, mientras que las prohibiciones, pues precisamente hacen posible que cualquier joven, niño, trate de acceder a estos productos y acceda generalmente. Eh, De hecho, me hace recordar algo que quizás es importante comentarlo y que se entienda. A nosotros los activistas, a la gente de las asociaciones, se nos ha acusado de todo, pero una de las cosas que se nos acusa es de que no nos importe el tema de los menores de edad. Quiero dejar súper claro que todas las asociaciones que de alguna manera están vinculadas con ASOVEI, estamos todos en contra de que los menores de edad tengan acceso a los cigarrillos electrónicos.
Y en mi persona, es decir, yo personalmente, antes de que existiera incluso Asovape, el año 2019, en enero del año 2019 o en marzo del año 2019, yo personalmente presenté una denuncia al Senda, que es una institución gubernamental que es para la prevención y consumo de drogas y ese tipo de cosas. Y yo personalmente presenté una denuncia en contra de las tiendas que nosotros habíamos detectado como usuarios que le vendían a menores. Y presentamos esa denuncia incluso antes de que existiera la asociación, incluso antes de que partieran los proyectos de ley, porque nosotros sí defendemos la protección a los menores de edad. Y nosotros estamos convencidos de eso, no es una postura, no es algo nuevo para nosotros, como te digo, esto viene de mucho antes de que incluso partiera la discusión en el Congreso. Esos papeles existen, quien los quiera ver, no tengo ningún problema en facilitarlo. Lo nuestro no es una postura, nosotros hemos tomado acciones. La industria con la que nosotros conversamos, que es el gremio de tiendas especializadas, ellos también se autorregulan y ellos le prohíben a sus asociados venderle a menores de edad con pena de expulsión automática en caso de detectar este tipo de temas. Así que aquí esta falsedad de que la industria o que los usuarios no nos importan los menores de edad es simplemente inaceptable. Sin embargo, es la única denuncia que yo conozco en la historia de Chile y estos antis que tanto hablan de la preocupación por los niños no han hecho nada para evitarlo más que tratar de prohibir el cigarrillo electrónico, que insisto, no es la solución y es la peor forma de proteger a los menores. Porque cuando esto está en el mercado negro y lo tiene gente que va a estar de alguna manera rompiendo la ley, o en el caso mexicano, el crimen organizado, al crimen organizado le da lo mismo si le vende a un menor de edad o le vende a un mayor de edad. Al crimen organizado no le importa nada. Entonces, cuando hablan de proteger a los menores, pero manteniendo las prohibiciones, no generando regulaciones que puedan proteger de alguna manera a los menores de edad, demuestra que esta gente tiene otros intereses que son muy diferentes a los que ellos postulan. Muchas gracias, Ignacio. Ahora bien, tú dime si estoy en lo incorrecto. Yo entiendo que, bueno, la asociación respectiva en Argentina, bueno, pues está haciendo su esfuerzo, aprovechando la llegada de Javier Milei al gobierno, pues precisamente pues para que se discutan estos temas. Y yo creo que uno de los pasos fundamentales es entender que el gobierno, la función del gobierno no es prohibir, sino más bien regular, que yo creo que también debe de ser una experiencia que el gobierno mexicano debe de asumir. No está en ellos dictar códigos de conducta, sino ver las actividades comerciales, económicas como lo que son, eso, actividades económicas sujetas a regulación en lugar de prohibición. ¿Tú crees que en el caso mexicano o de Argentina, el paso ideal es precisamente eso? Asumir que la función del gobierno no es prohibir, sino regular y que sería un buen inicio tanto en ambos países como en otros en donde la prohibición está presente. Absolutamente, sí, yo haría una pequeña distinción, muy pequeña distinción entre lo que pasa en México y lo que pasa en Argentina. Además que ahora en Argentina, tal como comentas tú, se abre un espacio de discusión mucho más abierto, especialmente por la tendencia política que tiene Javier Milei. Debo dejar claro que nosotros como agrupación no tenemos una posición política más que la posición que corresponde a los cigarrillos electrónicos. Cualquier comentario que yo haga que tenga que ver con políticos o política no va a tener que ver con la tendencia en particular, sino cómo esa tendencia puede afectar a los cigarrillos electrónicos. Y la postura de Milei es exactamente la que tú estás diciendo. La postura de Milei es tener una industria abierta. En el caso de México yo lo separaría un poco porque creo que hay una cantidad de corrupción preocupante por parte del gobierno en lo que respecta a cigarrillos electrónicos, una postura que yo no creo que tenga que ver con convicciones, sino que tiene que ver con intereses. Eh,
oscuros y muy poco razonables. Yo soy un convencido que algún día esta gente va a tener que dar explicaciones de lo que están haciendo. Es inaceptable la negativa a siquiera discutirlo. En Argentina no es así. En Argentina no es que haya una prohibición de discusión. De hecho, han habido conversaciones sin grandes avances, pero han habido conversaciones en el pasado donde se han reafirmado las posturas prohibicionistas, pero la discusión existe. Esta postura de yo no discuto es una postura que creo que tiene que ver más bien con, como digo, con cosas que bordean la corrupción más que con una convicción de discusión. Y volviendo a tu pregunta, lógicamente creo que la forma es regular y no prohibir. Muchas veces cuando hablamos de cigarrillos electrónicos se nos ha ido un poco por una línea que tiene que ver más con la salud, porque obviamente es un tema que afecta a la salud, pero se nos quedan fuera otros temas que son extremadamente importantes. Uno es el que acabas de decir tú, que es la libertad de comercio, la libertad de comerciar productos. No tiene sentido que esté permitido vender cigarros y que esté prohibido vender cigarrillos electrónicos. Eso no tiene ninguna lógica, no hay lógica en eso. Eh, por lo tanto, se está haciendo una discriminación, un producto sobre otro, y eso obviamente no es la forma. Pero además se nos olvida que con esto se afectan muchos derechos humanos. El derecho humano a elegir por sobre mi salud. Yo soy quien va a elegir finalmente qué es lo que quiero o no quiero para mi salud. No puede ser el gobierno el que está estableciendo de qué manera puedo o no puedo consumir nicotina. Pero además está el atentado en contra del desarrollo de la libre personalidad, que es algo que también se ve afectado por esta situación, y a veces se nos queda un poco fuera. Y esta negativa a discutir tiene que ver con un paternalismo muy equivocado por parte de los gobiernos con el que yo totalmente discrepo. Y de esto llegamos a un punto que acá no solamente debiesen estar preocupadas las personas que vapean, cualquier persona debiese estar preocupado qué es lo que está pasando con los cigarrillos electrónicos. Hoy día nos están prohibiendo o le están prohibiendo a los mexicanos, a los argentinos, a los brasileros tener acceso a los cigarrillos electrónicos. Primero fue el azúcar, ahora son los cigarrillos electrónicos. ¿Qué es lo siguiente? Nos van a prohibir la cerveza, el chocolate. ¿Cuánto nos tienen que prohibir para que la gente empiece a activarse? O sea, no, yo no vapeo, no me importa, pero cuando me prohíban la cerveza sí me va a molestar. Pero cuando ya hayan prohibido la cerveza va a ser muy tarde, porque ya nos van a haber quitado tantas libertades que va a ser una costumbre y los gobiernos van a considerar que ellos tienen la potestad de decirle a las personas adultas qué es lo que tienen o pueden hacer y qué es lo que no. Y eso es inaceptable también. Esto no solamente tiene que ver con un tema de salud, como te decía, que es extremadamente importante, también tiene que ver con las libertades personales de personas adultas, insisto, en la que a mí el Estado no tiene por qué venir a decirme qué es lo que puedo o no puedo hacer. Eso es absolutamente inaceptable. Gracias, Ignacio. Mira, vamos ya terminando, llegando al final de nuestra entrevista. Yo te agradezco mucho tu disposición y tu amabilidad. Y solamente me restaría una última cuestión, y es que nos pudieras decir dónde localizarte, dónde podría la gente entrar en contacto contigo, tus redes sociales, y también que nos platiques un poco de tu involucramiento personal en este esfuerzo de concientización y de divulgación. Porque, bueno, muchas veces una de los principales estigmas que tienen los activistas pro vapeo es por parte de muchos funcionarios públicos. Bueno, decir es que a ellos les pagan las cigarreras. Yo hasta ahorita no he visto un solo ejemplo de eso, son puras señalamientos sin pruebas. Y bueno, me gustaría mucho un poco que nos digas dónde localizarte y qué respondes ante estos señalamientos de que son pagados por las grandes tabacaleras. A ver, esta pregunta
A veces me cuesta un poco contestarla porque tiene que ver con un tema muy personal de por qué yo me involucro en esta lucha tan, de manera tan comprometida con los cigarrillos electrónicos y haber peleado por tantos años. Yo empecé a fumar a los 11 años, a los 13 años ya fumaba casi una cajetilla al día, fumé hasta los 29 años, en el momento que dejé de fumar, fumaba 2 cajetillas diarias, era un fumador realmente extremo. Probé con absolutamente todas las formas había y por haber de dejar de fumar. Voluntad, Champix, probé hasta con hipnosis, con eso te lo digo todo. Y nada me funcionó. De hecho, en una sola de las oportunidades, probé chicles, probé parches, y en una sola de las oportunidades, con una terapia conjunta, entre parches de nicotina y una terapia específica, logré dejar de fumar por 8 meses. Sufrí esos 8 meses de manera brutal, lo pasé pésimo. No hubo ni un solo día en que no extrañara el cigarro. Y después de 8 meses volví a fumar y a la semana de haber vuelto a fumar ya estaba fumando 2 cajetillas de nuevo. Y nada me dio fe, nada me dio ninguna solución. El año 2019, en diciembre del año, perdón, el año 2009, en diciembre del año 2009 conocí por casualidad, en una época en que los cigarros electrónicos no los conocía nadie, por casualidad llegó un cigarrillo electrónico a mis manos, me pareció que esto podía funcionar, a los 2 días había dejado de fumar y nunca más toqué un cigarro. Por lo tanto, mi convicción de que el cigarro electrónico es una opción para aquellas personas que no pueden o no quieren dejar de fumar, es una opción, la probé por mí mismo y la sigo probando todos los días cuando llevo 14 años sin tocar un cigarro y llevo 14 años sin sufrir ni un segundo por no tocar un cigarro. Y eso es algo muy, muy positivo. Pero además de eso, hay una segunda parte en mi historia personal. Eh, el año 2010, al mismo tiempo que el ministro Mañalich inicia el proceso de intentar prohibir los cigarrillos electrónicos, le descubrieron cáncer a mi hermana menor. Ojo, el cáncer que tuvo mi hermana no tiene ninguna vinculación con el cigarro, para que no se vaya a malentender que yo estoy tratando de malinterpretar. Aquí estoy hablando de una enfermedad puntual, le descubrieron cáncer a mi hermana menor. Mi hermana menor pasó por un proceso terrible, a ella el cáncer le pegó muy, muy fuerte. Estuvo 2 años en un tratamiento muy intensivo, tuvo que pasar por 2 procesos de quimioterapia, por 2 procesos de radioterapia, la operaron más de 30 veces en ese proceso, eh, y me tocó ver de cerca cómo sufre una familia cuando hay un enfermo de cáncer en la familia. Y la verdad es que fue terrible ver envejecer a mis padres, ver sufrir a mis padres de manera brutal, sin contar el sufrimiento lógico de mío y de mi hermano, de ver a un pariente literalmente muriéndose. Eh, y pasamos por muchos momentos fuertes durante esos 2 años. Finalmente, después de 2 años de una lucha muy dura del cáncer de mi hermana, se declara el cáncer en remisión, que es el momento en que la familia vuelve a respirar medianamente tranquilo, hay que seguir con los chequeos, pero ya por lo menos sabes que tu familiar en ese momento no se va a morir después de haber estado 2 años jugando con la muerte en la casa. Eh, y exactamente una semana después de que se declaró el cáncer en remisión de mi hermana, me descubrieron cáncer a mí. Y el momento más difícil de mi vida, por lejos, no fue que me dijeran que tenía cáncer. De hecho, yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al cáncer, no le tengo miedo al dolor. El momento más difícil de mi vida fue tener que decirle a mi madre que después de 2 años de sufrimiento, con menos de una semana o una semana de respiro, esta pesadilla volvía a tocar las puertas del cielo. Y con esto lo que te quiero transmitir es que muchas veces se le olvida a la gente que esto no tiene que ver solamente con los fumadores.
el tabaquismo mata en el mundo a 8 millones de personas al año. El peor año de COVID, si uno junta todas las muertes por COVID, más todas las muertes por SIDA, más todas las muertes por malaria que se produjeron ese año, supera por poquito la mitad de las muertes que genera al año el cigarrillo tradicional. En Chile mueren 52 personas al día. 1.900 chilenos mueren al año por enfermedades directamente relacionadas con el tabaco. Y esa es la gente que se murió. Pero hay otros, muchos más miles de familias que al año tienen enfermos de cáncer y de otras enfermedades extremadamente brutales con algún familiar por culpa del tabaco. Se ha deshumanizado al fumador, hemos vivido en una permanente campaña de deshumanización de los fumadores donde pierden todo tipo de derechos. Pero se nos olvida que detrás hay una familia. A mí no se me ocurre frases comunes que solamente se pueden dar en este contexto de deshumanización total, que es dos personas conversando y una le dice a la otra, a Juanito le dio cáncer. Ah, pero claro, si fuma, se lo buscó. A mí no se me ocurre que alguien en ningún otro contexto de la vida pueda enterarse de que alguien tenga cáncer y decir, ah, bueno, es que se lo buscó. Pero detrás de ese Juanito hay una familia completa sufriendo, que va a haber un familiar sufriendo como a nosotros nos tocó ver a mi hermana. Si a mí me hicieran elegir 1.000.000 de veces, ¿qué prefiero? ¿Que me dé cáncer a mí de nuevo o que le dé cáncer a uno de mis familiares? 1.000.000 de veces, sin pensarlo ni un segundo, voy a decir que me dé cáncer a mí. A mí me tocó vivir los dos lados de la moneda. Y uno sufre muchísimo más, por lo menos en mi caso, cuando el cáncer afecta a un ser querido. Yo no lucho por el fumador solamente, yo obviamente lucho por el fumador, lucho porque esa persona tenga la posibilidad de dejar de matarse. Pero detrás de ese fumador, detrás de esos 8 millones de muertes, hay 8 millones de familias que están sufriendo como yo vi el sufrimiento de mi familia. Mi compromiso tiene que ver con eso, tiene que ver con un compromiso de entender que esto no tiene que ver simplemente con el cigarrillo electrónico, tiene que ver con algo que muy probablemente me salvó la vida a mí. No olvidemos que de cada 3 fumadores, 2 van a morir por enfermedades directamente relacionadas con el tabaco. Y es eso, salvar vidas, pero salvar también a los millones y millones y millones de familias que se ven afectados no solamente por la muerte, sino por terribles enfermedades que dañan a un ser querido sin que siquiera haya fumado la otra persona. Chile gasta más del 11% del presupuesto anual de salud en enfermedades directamente relacionadas con el tabaco. El cigarrillo electrónico puede reducir ese gasto de manera importante, no solamente para que no se gaste ese dinero en eso. En Latinoamérica tenemos grandes problemas en los sistemas de salud. Ese 11% va a ayudar a que muchas otras personas sean tratadas de enfermedades por las que hoy día no tenemos recursos para ser tratadas. Esas familias que en otros países de Latinoamérica, en Chile menos mal, el sistema de salud tiene asegurado el tratamiento por cáncer, pero hay muchos países en Latinoamérica donde no está asegurado el tratamiento por cáncer. Ese porcentaje que se puede ahorrar el Estado simplemente cambiando sus políticas por una política de reducción de daño y asumiendo que toda la data científica sea correcta y que a la larga el cigarrillo electrónico tenga un daño no mayor al 5% del que produce el cigarro tradicional, es que podemos salvar no solamente a los fumadores, sino que podemos tener recursos para salvar a otras personas. Así que eso te puedo contestar con respecto a cuál es mi vinculación o por qué yo estoy tan comprometido con esta causa. Con respecto a comunicarse con nosotros, quizás la manera más fácil y más directa, si bien no es directamente de la asociación, es la campaña Vapearnos Fumar. Tenemos el canal de Facebook, tenemos el tema en Facebook, tenemos el canal de YouTube, tenemos el Instagram. Por esas líneas se pueden comunicar conmigo y con las otras personas que hemos estado
luchando por el tema de los cigarrillos electrónicos. Yo me gustaría llamar a quienes puedan estar viendo este programa y todavía fuman. Si tú fumas, cámbiate al vapeo lo antes posible, pero no de manera parcial. El cigarrillo electrónico, para que funcione desde el punto de vista médico o de reducción de daño, tienes que mudarte completamente. Los estudios del uso dual no han mostrado diferencia en el daño que genera el tabaco. Y si tú no vapeas, y si tú no fumas, no vapees. Si no fumas y no vapeas, no vapees. Esto es un producto que nosotros entendemos como un elemento para ayudar a las personas que fuman, que no pueden o no quieren dejar de fumar. Este producto no es 100% inocuo, es inocuo, es casi inocuo en comparación con el cigarro. Cuando tú estás comparando a alguien que se está matando permanentemente, que puede reducir los daños en al menos un 95%, obviamente hay un cambio importante en los temas de salud, pero no invitamos a nadie a que empiece a vapear si es que no fuma, ni menos aún a los menores de edad. Los menores de edad no deben vapear, no deben tener acceso a estos dispositivos y esperamos que no fumen, no vapeen y cuiden su salud y no cometan los errores que muchos fumadores cometimos cuando éramos niños. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, una disculpa, yo no conocía estos antecedentes. Una disculpa por remover estos recuerdos. Y bueno, estamos finalizando, Ignacio. Yo no sé si no te pregunté y que a lo mejor tú consideras que es importante remarcar algo del nuevo marco legal, alguna cosa que a lo mejor dejamos en el tintero y que bueno, es el momento para cerrar esta entrevista. Algunas cosas importantes, tener claro que el proyecto de ley, o sea, que esta ley que ya ha sido publicada aún no está en funcionamiento para que nadie vaya a caer en el error de pensar que ya puede empezar a vender de manera normal en Chile estos productos. Aún no se puede. Hacemos un llamado con mucho cariño y con mucho respeto al Ministerio para tratar de apurar los procesos de generación de reglamento, ya que el no tener regulación, tal como hemos comentado en esta entrevista, es la peor opción y la peor forma de proteger a los menores de edad y a los usuarios. Así que esperamos que el Ministerio le ponga pila y avancemos rápido con ese proceso. Y sí me gustaría decir algunas de las cosas que son muy beneficiosas de este proyecto de ley. Por ejemplo, se establece un miligramaje de nicotina bastante aceptable en comparación a otras regulaciones. En Chile finalmente se dejó como miligramos máximos de nicotina 45 miligramos, lo que es algo extremadamente positivo. Se dejó absolutamente diferenciado el cigarrillo electrónico del cigarrillo tradicional. Se hace esta diferenciación en los términos de publicidad para que las personas puedan seguir manteniéndose informadas, que eso es algo que los ANTI han tratado de evitar en muchas otras legislaciones. Eh, no queda limitado el tamaño de botellas, que es otra de las jugarretas que han hecho para bloquear el cigarrillo electrónico en otros países. Se pretendía establecer un máximo de 10 mililitros por botella con o sin nicotina, lo que obviamente no tiene ningún sentido y simplemente va en contra de la industria y en contra de los usuarios y muy en contra de la ecología. Y hay algunos otros factores que son muy positivos de esta ley y que hacen que nosotros, si bien no consideremos que es la ley perfecta, no existe la legislación perfecta para ninguno de los dos lados, sí estamos muy conformes con los avances y con lo que se logró en este proceso. No tenemos que olvidar que veníamos de un proceso de intención de prohibición, o sea, el avance es realmente importante. Y como mensaje para los mexicanos, para los argentinos, para los brasileños, es tener esperanza y no perder la motivación. Estos procesos, nosotros siempre lo dijimos y hoy día lo vemos en la realidad, estos procesos son extremadamente largos. En Chile nos costó 14 años de lucha llegar al punto donde estamos, así que a no desanimarse, a seguir adelante
todos tuvimos que pasar con momentos muy negros en esta pelea, disputa, discusión, como queramos decirle, pero a la larga, y es la tranquilidad que por lo menos yo tengo, la verdad y la ciencia se terminan imponiendo. Nosotros hemos logrado avanzar en esa línea, lo que nos tiene muy contentos, y estamos seguros que en algunos años más esta discusión debiese seguir evolucionando de una manera positiva, porque la evidencia científica es clara. No cabe duda que el cigarrillo electrónico es una, si no la mejor herramienta para dejar de fumar, eh, y seguimos sin tener muertes por culpa de los cigarrillos electrónicos, después de 15 años. Así que eso es algo que dice mucho. Nos hemos ahorrado hartos millones de muertos. Pues muchas gracias, Ignacio, por esta plática tan amplia y tan informada, que yo creo que será de mucha utilidad para muchísimos mexicanos y público que nos sigue en otros países. Y bueno, yo invito a la comunidad que nos sigue a que esté pendiente de estos temas, sigan a Ignacio, lo vamos a etiquetar en nuestras publicaciones, a Sobey también Chile, y bueno, pues muchas gracias de verdad. Ignacio, gracias por tu tiempo. Eh, esto es al principio de año y bueno, pues uno va regresando de vacaciones y del periodo familiar siempre con un poco de poca cancha, pero bueno, me parece que se cumplió en suficiencia el objetivo que teníamos en esta plática. Muchas gracias, Ignacio. Te agradezco mucho y bueno, pues un exitoso 2024, lo mismo a toda la comunidad que nos sigue. Esperemos que sea un año de muchas realizaciones. Gracias por todo y que tengan un excelente día. Nuevamente te agradezco mucho la invitación. Yo siempre estoy dispuesto a conversar, así que cuando me requieran, aquí estaré. Y nada, invitar a la gente a informarse. Pueden seguir la campaña de Vapearnos Fumar. Es una campaña que desarrollamos con mucho cariño, no solamente para Chile, sino que para Latinoamérica. Así que ahí siempre van a estar recibiendo información de novedades, de qué es lo que está pasando con la ciencia, qué es lo que está pasando en el mundo con los cigarrillos electrónicos. Y como siempre, un placer participar de estos espacios de difusión para algo que de verdad yo creo que puede salvar muchas vidas y a muchas familias.